Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Para mí, como siempre, un grato placer conversar con ustedes sobre la palabra de Dios. Hemos venido las últimas semanas conversando acerca de Cristo, ¿verdad? Su origen, su divinidad, su poder, cómo se hizo hombre, ¿verdad? Para salvar nuestras almas, para darnos vida eterna. Esos misterios que Dios ha revelado para ustedes. En esta ocasión voy a variar un poco la dinámica. Voy a remitirle un mensaje acerca del nacimiento de Cristo. A propósito, ¿verdad?, de que en este tiempo se celebra en el mundo occidental, en el mundo cristiano occidental, el nacimiento del Salvador del mundo, del Redentor. Vamos a escucharlo. Pues ya ustedes saben, como siempre, cualquier pregunta pueden remitírmela con nota de voz o por escrito, ¿verdad? Para entonces yo responderle como el Espíritu Santo me indique, siempre conforme a la palabra. Pues comenzamos. Libro de Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Cuando lo tienen, me dicen amén, o dicen gloria a Dios, o dicen aleluya. Mateo capítulo 1, vamos a estar leyendo a partir del versículo 18. Y vamos a seguir del capítulo 2, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron de dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligencia el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra.
mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ámanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender tu palabra, oh Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, llenándonos de tu presencia, Señor, interpretando de manera correcta tu palabra para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. En este tiempo, el mundo está celebrando el nacimiento de Cristo. El nacimiento físico del Hijo de Dios. En este tiempo la gente usa esa celebración para tomar alcohol, para hacer fiestas, para hacer reventinas, para comer mucho y luego de que se emborrachan, matarse uno con otro. Lamentablemente, esa no es la celebración que el Señor quiere que nosotros hagamos. De hecho, en las Escrituras no hay ningún pasaje en el que Jesús ni ninguno de sus apóstoles digan que se celebre el nacimiento del Hijo de Dios. Las celebraciones que Jesús quiso que nosotros hiciéramos están bien especificadas por Él. Una de ellas es la Santa Cena, para que recordemos siempre que Él murió por nosotros, que ese pedazo de pan que usted come representa su cuerpo y que ese vino representa la sangre que Él derramó para perdonar nuestros pecados. En ningún momento, en ningún lugar no he encontrado en la Biblia que celebremos el nacimiento de Cristo. Ahora bien, sí debo decirle que es motivo de grande gozo, ¿verdad?, que Dios haya descendido a la tierra y haya nacido de una mujer para convertirse en hombre, para mostrarle a nosotros su amor infinito y que entendamos que así como Él vino a la tierra, nosotros venimos también y tenemos una oportunidad de tener vida eterna, de resucitar como Él resucitó. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu como Él nació. Dice aquí la historia que el nacimiento de Cristo fue así, que estando desposada María. ¿Qué significa que una muchacha estaba desposada? Desposada eran novios, eran personas que habían hecho un compromiso para casarse, pero no se habían juntado, no estaban viviendo juntos. En los tiempos de mis hermanas mayores había algo que se llamaba el noviazgo, y era un compromiso que se hacía entre las dos familias, y esos novios, el novio le entregaba un anillo a esa muchacha, y eso representaba un compromiso, que eso era difícil que se desbaratara. Pero ¿qué pasa? Que ese compromiso que se representaba con una actividad entre las dos familias, había ya una unidad familiar, ¿verdad?, como si fueran familia, pero no había ayuntamiento carnal entre el novio y la novia. Para eso un novio dar su besito, miren, eso era un río. Eso era que así como acechaba un besito, y eso se permitía. Lamentablemente hoy los novios van y se trancan en los moteles y no saben que están cometiendo un pecado que se llama fornicación. Es un pecado establecido claramente por el Señor. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio, antes de usted casarse. Entonces, lamentablemente, eso es algo generalizado. Ahora, los muchachos y muchachas que quieren mantenerse firmes en Dios, que quieren salvar su alma, se abstienen de esa relación prematrimonial. Se mantienen sanos, santos, hasta que ese día, ¿verdad?, llegue y en la santidad de Dios puedan tener esa relación normal, sin ningún problema mental que le cause
un estrés, que estoy haciendo esto, que no debo hacerlo. No. Cuando usted va y hace las cosas como Dios manda, usted se siente feliz, usted se siente en gozo, usted se siente en paz. Pero cuando usted hace las cosas fuera de lo que está establecido en la palabra, usted está como medio chivo, usted está como medio asustado. Entonces Dios no quiere que usted esté asustado ni asustada. Dios quiere que usted esté en gozo, en paz. Y la paz y el gozo lo da la santidad. Entonces los jóvenes deben prepararse, ¿verdad? Para no estar quemándose. Prepararse, ¿verdad? Estudiar y tener como meta. Me quiero casar, está bien, pero en el tiempo de Dios. Y orar por lo que quiere. María era una muchacha santa, una muchacha buena, una muchacha tranquila. Y por eso Dios se fijó en ella para engendrar a su hijo. No se fijó en una muchacha cualquiera que andaba por ahí. Dios no se fija en cualquiera para ponerle ministerio, para ponerle responsabilidad. Dios quiere personas santas, personas que estén en obediencia a su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar en obediencia a su palabra. José y ella estaban desposados, estaban preparándose para casarse. Ya había compromiso, pero no se habían tocado cuerpo con cuerpo. Y aquí es donde está el misterio. Entonces, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, se había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Quedar embarazada del Espíritu Santo. Porque así es Dios. Esos son los misterios de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino, la cubrió y la embarazó para hacer su propósito en ella. Jesucristo no fue engendrado por un hombre, carne y sangre, fue por el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo la Escritura que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué era lo que pasaba? Que si José decía, María me engañó, está embarazada de otro, que yo no sé qué, a María la mandaban a pelear, porque ya se computaba adulterio. Aunque no estaban juntos, ya estaban comprometidos, y si ella estaba con otro, estaba cometiendo un pecado de adulterio y la mataban a pedrada en la calle. Entonces José era un hombre justo y no quería que a ella le pasara nada. José no quería que ella fuera víctima de eso, de esa difamación, de que todo el mundo la señalara, y estaba pensando dejarla. Estaba pensando, yo me voy para otro pueblo, la dejo tranquila, que la vean después embarazada, que crean que es mío, pero yo no voy a denunciarla, yo no quiero que a ella le pase nada. ¿Por qué pasaba eso? Porque José era un hombre que tenía amor de Dios. José era un hombre que practicaba la religión de ese tiempo como Dios mandaba, en obediencia a la palabra. Pero mientras él estaba pasando eso, miren, todas las cosas del Señor son milagrosas. Todas las cosas donde interviene Dios es bajo milagro. Son cosas sobrenaturales que tienen que pasar. Cuando usted está en el Señor, cosas sobrenaturales tienen que pasar en la vida suya. Escriba eso, que tienen que pasar cosas sobrenaturales. Si no han pasado cosas sobrenaturales, procure que en su vida empiecen a ocurrir cosas sobrenaturales. Porque lo de Dios es sobrenatural. Nosotros no estamos aquí por reunirnos aquí, no, es porque creemos que hay un Dios que hace cosas grandes, que hace maravillas. Y dice que se le apareció un ángel del Señor en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo. Recíbela calladito, que soy yo que la embaracé. Y yo soy el dueño tuyo y el dueño de ella. Eso es lo que le está queriendo decir el Señor. Es un plan que tengo y lo he escogido a ustedes porque son personas justas. Lo he escogido para que ustedes sean los padres putativos, los padres carnales de mí, de mi hijo, que voy a encarnar en la tierra para salvar la humanidad. Y eso es santo lo que hay en ella. Así es que tranquilo.
Esté tranquilo y recíbala como su esposa. No se vaya para ningún lado. Y dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le dijo hasta cómo el nombre que había que ponerle, porque él era el papá. El nombre que usted le va a poner es Jesús, porque él es el que va a salvar al pueblo. Y no es de cualquier cosa, es de sus pecados que él lo va a salvar. Que por mucho tuvieron confusión con Jesús. Y ustedes ven, él le dice, José, hijo de David, descendiente de David, del rey que agradaba a Dios. Jesús era descendiente de un rey. Por eso muchos luego quisieron que él fuera rey y lo proclamaban rey, que querían que él fuera rey, pero de Israel. Pero él no vino a ser rey de Israel, él vino a ser rey de toda la humanidad, de toda la persona que quiere llegar a su reino, al reino de los cielos. No a un reino terrenal que termina cuando termina un gobierno, no, a un reino eterno, a vivir eternamente con él. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cientos de años antes de que eso ocurriera, ya los profetas decían que iba a nacer el Hijo de Dios de una virgen, que no iba a ser de una mujer cualquiera, no iba a ser de una muchacha que tuviera el pecado, era de una muchacha que estuviera santa delante de los ojos de Dios. Y por eso les reitero que Dios hace cosas grandes con las personas que se dedican y le obedecen a Él. Quien no le obedece al Señor, olvídese que no va a recibir comisión del Señor. Cuando usted se entrega a Dios y usted le obedece completamente, cuando usted está entregado, entonces lo va a usar para su reino. Dios no quiere nada a media, Dios quiere que nosotros recibamos completamente. Entonces, dice que llamaría su nombre Emanuel. Además de Jesús, también Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En la lectura que hizo Vicente Manuel al principio, dice que Felipe le preguntó algo al Señor, que dónde estaba Dios, y le dice, Felipe, pero tanto tiempo no has andado conmigo y no me conoces. Tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces aquí está confirmando, porque Jesús, Emanuel, es Dios con nosotros. Jesús es Dios que descendió y se presentó a los hombres para darle vida eterna. Dice que José despertó del sueño e hizo como el ángel le había mandado y recibió a María. La recibió, él obedeció. A Dios hay que obedecerle. Cuando Dios nos pide algo, nos ordena algo, tenemos que obedecerle para que las cosas nos salgan bien. Pero oigan esto, lo que pasó, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y puso por nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra usa el término conoció, es que el hombre tiene relaciones sexuales con la mujer. Conoció es que el hombre llega a su mujer, porque se allegó. Conoció es que tiene una relación carnal. Entonces oiga lo que dice aquí, que no la conoció mientras estuvo embarazada del Espíritu Santo, él no la tocó hasta que no nació Jesús. Hay gente que dice, María, miren, siempre miren. No, María, después que Jesús nació, mantuvo su relación marital con José y tuvieron varios hijos. Lo dice la Escritura. Entonces es bueno que lo sepamos para que no nos engañen. María hizo una relación de matrimonio normal. La persona que quiere tener su relación de matrimonio, eso lo impuso Dios. Cuando la gente contradice esa bendición de Dios, de lo que es el matrimonio, que Dios lo hizo para que se junten un hombre y una mujer y tengan hijos, entonces tienen problemas. Hay religiones que le prohíben a los hombres que se casen, entonces viven violando a los niños.
y teniendo relaciones contigo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que no se puede violar. Es una naturaleza que está en su cuerpo y Dios la hizo así. Entonces, cuando usted prohíbe eso, entonces hay una distorsión en la mente y se cometen barbaridades. Se cometen cosas que son malas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo un desahogo natural de sus deseos. Entonces usted está haciendo cosas escondidas. Por eso hay miles de sacerdotes sometidos a la justicia. ¿Por qué? Porque le han quitado el derecho de ellos tener su esposa, tener su novia, tener su mujer. Todo el mundo tiene derecho a eso. Entonces, cuando una religión contradice la Escritura, van a venir problemas. Entonces, le puso por nombre Jesús. Entonces dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, era en los días de Herodes, reinaba Herodes, un rey malvado de ese tiempo. Dice que llegaron unos magos que habían tenido información. Miren cómo son las cosas. Los judíos, Dios a través de los profetas le había informado que iban a hacer, pero los profetas lo ignoraban. Los sacerdotes, los fariseos lo ignoraban. No querían que ese hecho ocurriera, porque iba a enfrentarlos a ellos, y por eso ellos mataron a Jesús. Entonces, a unos magos de Oriente que no eran cristianos, que no eran judíos, que no practicaban el judaísmo, Dios les reveló que estaban naciendo en Belén el Rey eterno. Y dice que estos magos vinieron, eran personas, la gente dice los reyes magos, pero la Biblia en ningún sitio dice que eran reyes. Eran magos. ¿Qué eran los magos en ese tiempo? No eran los que sacan una paloma de un sombrero, no, y que tengan un pañito y sacan una cosa nueva, no, nada de eso. Eran sabios, eran gente que eran reconocidos porque eran sabios, tenían conocimientos sobrenaturales, y ellos, Dios les reveló que estaban naciendo en aquel lugar, en un lugar de Jerusalén, el rey de Israel, pero que también iba a ser el rey de toda la humanidad. Dice que ellos fueron donde Herodes. Herodes los recibió de una vez. Se indica que era gente que tenía mucha importancia, que era gente que se le reconocía su condición, ¿verdad? Y le dicen que van a conocer el rey que ha nacido. ¿Dónde está el rey? Vinimos a adorar al rey. Oiga, los impíos, los que no eran judíos, vinieron a adorarlo. Y Herodes dice que se escandalizaron Herodes y todo Jerusalén, y empezaron a investigar. Llamen a toda la gente, todos los profetas, y los reúnen y dicen: mira, aquí está la gente diciendo que el rey, que nació el rey. Y dicen ellos: ¿dónde? Le dice Herodes: ¿dónde es que van a nacer? Y ellos dicen: de acuerdo a lo que dice la profecía, en Belén. Entonces los magos dicen: pues vamos para Belén. Y dice que ellos venían siguiendo una estrella, por lo que le decía ahorita, que las cosas de Dios son sobrenaturales. Lo que los guiaba a ellos desde el oriente, desde esos países del oriente, era una estrella que lo estaba guiando a donde estaba el rey que había nacido. Y Herodes le dice: vayan y avísenme cuando ustedes lo encuentren, para yo también ir a adorarle. Pero miren, mis amados, Herodes no tenía ninguna intención de adorar a Dios. Herodes lo que quería era matar ese futuro rey para él no perder el reino, que fue lo que hicieron los judíos. Mataron a Cristo porque Cristo era el nuevo rey. Vino con una nueva enseñanza, con una nueva doctrina, y Dios quiso que en ese proceso hasta Cristo ya se había cumplido, y Él quiso que la gente entendiera que había un nuevo pacto, que había una nueva dinámica para la salvación del alma, que había una nueva enseñanza, y era instigada por Él mismo a través de su Hijo Jesús. Dice que ellos se fueron, pero que estando allí le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Qué representa esto? El oro
A los reyes en aquel tiempo, cuando venía gente de otro lugar, les llevaba oro, les llevaban presentes, les llevaban regalos, y el oro no faltaba porque era algo de mucho valor. Pero Dios sabía la necesidad que tenía esa familia, José y María, y el movimiento que tenían que tener, y por eso ordenó que le llevaran esas cosas de mucho valor: oro, incienso y mirra. Ese oro representaba la majestad de Cristo como Rey. Ese incienso, la santidad de Cristo. El incienso es un extracto de algo que el olor, los judíos lo usaban mucho. Y Dios compara las oraciones de los santos como el incienso, como algo que llega al reino de los cielos. Representaba la santidad y el sacerdocio de Cristo. Y la mirra representaba el hecho futuro de que él iba a morir. A las momias, a los cadáveres, le echaban mirra para combatir el mal olor cuando momificaban. Entonces ya él se estaba profetizando la muerte de Cristo en ese regalo que le hicieron los magos que le visitaron. Entonces, amados del Señor, tenemos claro, ¿verdad?, que Jesús vino y nació de una mujer santa, de una mujer virgen, pero que fue engendrada directamente por Dios, por su Espíritu Santo. No fue engendrado por carne ni sangre. Así usted y yo, cuando venimos a Cristo, Él nos engendra con su Espíritu. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nosotros naturalmente nacemos de la unión de un hombre y una mujer, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, somos engendrados por el Espíritu. Por eso somos personas nuevas. Por eso empezamos a ser personas diferentes. Por eso ya no hacemos las cosas que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. Ya vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estas fiestas que celebran la gente con bebida, a Dios no le agrada que la gente tome alcohol. Son tradiciones que se han metido en la mente de la gente. Y para su información, no hay fecha establecida sobre el nacimiento de Cristo. Históricamente no hay fecha comprobada que diga que Jesucristo nació un 25 de diciembre. No existe eso. Entonces, todos los días, cada día de nuestra vida es motivo de celebración por ese nacimiento. Nosotros no tenemos que esperar una fecha para celebrar que Jesucristo nació, que murió por nosotros, que resucitó de los muertos y que Él tiene la vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Adelante.